mientras la casa era consumida por el fuego. Todos los sirvientes estaban gritando el nombre de Silvia o la duquesa, pues no había señales de ella. Estaban tan desesperados. No querían pensar cosas malas, pero fue cuando se dieron cuenta que el duque había llegado. Él llegaba corriendo desconcertado, pues le decían: la casa se quema. No encontraban a la señorita ni a Silvia, y el fuego había comenzado ahí. Llegar a casa y escuchar esas noticias. La mente de Seronis estaba completamente nublada. Cuando pensaba que todo el mal había pasado, cuando pensaba que por fin serían felices. Llegaba y encontraba a sus sirvientes tratando de apagar el fuego con cubetas, pero él no entendía qué es lo que pasaba. ¿Por qué este incendio? Así llegaba y le decían, no sabía cuándo pasó ni por qué. Y era extraño, pues todos los sirvientes parecían no reaccionar. Parecía como si los hubieran drogado, pues ni uno de ellos reaccionaba a tiempo. Estaban tan mareados y cansados. Pero lo que sí confirmaron es que fuego inició en la habitación de la duquesa. Él quería entrar, pero sus sirvientes lo agarraban. El fuego se estaba propagando. Pero él trataba de abrir la puerta y ver lo poco que se podía observar consumido por las llamas. Pero no había rastro de Ripley. Pero le decían que no entrara en pánico. La habitación ya había estado vacía cuando ellos vinieron a investigar. No encontraron rastro de Ripley y de Silvia, pero estaban seguros que de alguna manera estas dos encontrarían la manera de salir. Y sí, notaron que algo estaba abierto. Así el duque se aseguró de que no estuviera confundido. A pesar del calor exagerado y del humo que estaba lleno, él siguió caminando para confirmarlo. Quería ver si había un poco de esperanza en esto. Así que le decían que rápidamente saliera. En cualquier momento esto se va a derrumbar. Lo sorprendente es que este sirviente no sabía esta entrada. El duque vio que la entrada secreta estaba abierta. Obvio intentó abrirla, pero no se podía. Estaba trabada. Entonces, vio algo que llamó su atención. Aquel gatito que Isla les había vendido diciendo que guiaría a Ripley en los pasos malos, que le daría el camino a seguir, no había sido consumido por el fuego. Pero así, la esperanza había llegado, pues la puerta secreta estaba abierta. Silvia y Ripley estaban caminando hacia la parte detrás del bosque. Esto era un pasadizo secreto. Y también informaba que rápidamente tenían que distribuirse y buscarlas, obviamente con doctores y ayudas. Además, le encargaba al gato. Para nada del mundo este gato le debía de pasar algo. No era fiel creyente de las cosas que decía Isla, pero a este momento ya ni siquiera sabía qué creer. Pero bueno, de todos modos, el duque corrió, mientras seguían en intentos de apagar este gran fuego. Lo recordaba. Una noche, platicando los dos, le decía que le enseñaría un gran secreto de la mansión, pues si apretaba la parte de atrás, cerca de una columna 3 veces, se abría un pasadizo secreto. Fue construido por si algún día había un ataque a la mansión o sucedía algo extraño, y daba a la parte detrás del bosque de la mansión. Aunque Seronis se lo dijo por seguridad, Ripley tampoco entendía por qué apenas les revelaba este secreto tan divertido. Pero Seronis le decía que, bueno, él también apenas está pensando eso. Revelarle a alguien que a cada rato se escapa una forma de escape, creo que fue una mala idea. Y de esta manera, juró que no iba a hacer eso. No utilizará para escaparse de él. También recordaba cómo ella le decía que por favor podían echar un vistazo, recorrer todo el pasadizo, pues es importante que también sepa el camino, ¿verdad? De esta manera, los dos tuvieron una cita en el pasadizo secreto. Y eso no esperaba que fuera su salvación. Si Seronis no le hubiera dicho eso, otra historia sería. Solo esperaran a que estuvieran bien. Pero Silvia y Ripley caminaban como podían. Ripley empezaba a sentirse cansada y sentir el cuerpo frío, y Silvia le daba aliento. Le pedía que por favor, por nada del mundo cayera dormida, por nada del mundo se durmiera.
Solo podía arrastrarla, no sentía la mano derecha. Si ella lo sintiera de verdad, la llevaría cargando. Solo tenían que seguir aguantando. También hablaban de este pasadizo. Era grandioso que hubiera esto. Se hablaba antes de pasadizos en las mansiones, nunca lo habían visto, pero la verdad, decirle eso a una esposa que a cada rato se escapa fue tan raro de Ceronis, pero a la vez grandioso. Pero en este momento de sinceridad, de incertidumbre, de una mente débil tanto como el cuerpo, Ripley le pedía perdón a Silvia. Perdón a ella y a Ceronis por todas las cosas que hacía. Siempre se metía en problemas por ellos. Y sí le daba la razón, no la hacía tan fácil. Y recordaban todo lo que vivieron, todas las mentiras, todos los intentos de escape, todas las locuras que hicieron. Y Silvia le daba la razón. Aún es sorprendente que conserve su cabeza. Después de seguirle todas esas travesuras, está tan feliz de seguir con vida. Claro, Silvia le decía que siempre le había gustado trabajar con ella. Y bueno, desde siempre le había gustado. Pero desde aquel momento extraño, aquella extraña mañana en la que se levantó y empezó a actuar de otra forma, hizo su trabajo más divertido. Así que era momento de dejar de disculparse. Disfrutaba esto, disfrutaba estar con ella. Y así, Ripley le prometía un gran bono que se merece. Y también vacaciones, que Silvia no dudaría ni un segundo en usarlas. Después de esto, necesita todo el mes de vacaciones. Pero cada vez que caminaban, cada vez que se acercaban a la salida, sentía como el cuerpo de Ripley se hacía más pesado. Le pedía en susurros que por favor no se durmiera. Estaban a punto de cruzar la luz, de encontrar la salida. No era momento de rendirse. Era momento de hacer una aventura más. Pero apenas pusieron un pie afuera, sus cuerpos colapsaban. Ripley cada vez se sentía tan cansada. Y Silvia no sabía si era la herida, el cansancio o los nervios, pero sentía que sus piernas ya no funcionaban, sus piernas ya no daban para más. Así que en ese momento simplemente se sentaron a esperar lo que fuera que pasara, a abrazarse esperando ese momento de incertidumbre, de no saber qué es lo que pasará a continuación. Solo podían sentarse, abrazarse y para Ripley admirar la luna, que se veía muy hermosa y de una manera diferente esta noche, mientras al fondo se escuchaban los gritos que llamaban el nombre de Ripley, pues Ceronis venía al rescate. Como siempre, en cada momento difícil, él venía. Veía cómo sus ojos estaban aguadándose por las lágrimas. Venía cubierto de ceniza. Es increíble cómo lograba encontrarla después de todo el peligro. Lo tomaba de la cara sonriéndole, pero lo que pudo haber sido una reunión amorosa, como siempre lo había sido, esta vez el cuerpo de Ripley finalmente cayó. Lo que a Ceronis lo dejó atónito. Mientras Ripley caía en aquel desmayo, en aquel sueño tan extraño, veía luces iluminándose, su figura diciéndole que fuera. Algo la llamaba nuevamente. Y lo extraño, la muñeca que había sido consumida por las llamas, ya no era pelirroja, ya era una muñeca de cabello castaño. Y finalmente, el día siguiente llegó. Los empleados, los pocos que había en la mansión, estaban limpiando el desastre del incendio. Realmente no fue tanto el daño, pero sí lo necesario para ya no vivir ahí, pues habían cambiado al edificio anexo. Silvia no se había ido de vacaciones. Había sido atendida y simplemente había sido una herida en la mano. Y se encontraba con la doctora que estaba saliendo de la habitación de Ripley y decía las tristes noticias. Su herida del abdomen estaba bien. Sabía que había inhalado mucho humo y que estaría inconsciente. Pero lo raro
es que ya tenía demasiado tiempo inconsciente, lo que no era normal. Sinceridad les decía que ya debió haber despertado. No entiende por qué no lo hace, lo que angustió a Silvia y la hizo llorar. Y la doctora trataba de consolarla. En estos casos, los allegados y los seres queridos deben de mantenerse a fuerzas. Darle tranquilidad a la persona enferma. No demostrarse débiles. Así que de inmediato Silvia se limpió las lágrimas. Tenía que ser fuerte. Pero la doctora lo sabía. Desde ese día Ripley no había despertado. Parecía no reaccionar. Llamaron a todo el mundo del reino. Doctores, sabios, médicos. Pero nadie daba la razón por qué Ripley no despertaba. Parecía ser un cuento. La duquesa dormida para siempre que nunca despertaría. Pensó que los rumores eran algo exagerados. Pero viendo este caso, entendía por qué todo el mundo estaba diciendo eso. Pero sí, las personas que la rodeaban parecían ser fuertes, pero lo que en realidad le preocupaba a todo el mundo era la salud del duque, que no había querido separarse de ahí. Todos los días sentados esperando una reacción de Ripley. No quería comer, no quería hacer nada. Todos los días llorando, frustrado porque no entendía por qué no despierta. No entendía por qué la tragedia los volvía a abundar una y otra vez. Pero al mismo tiempo, mientras él se quedaba esperando, el pequeño niño llegaba. Pedía disculpas por la intromisión, pero decía que los lirios estaban muy hermosos el día de hoy. Por eso había llegado para entregarles unos a Ripley. El duque miraba por primera vez a este niño y se podía notar lo cansado que estaba, lo mal que estaba, y le decía que sí. Si Ripley estuviera despierta, obviamente estaría tan feliz por eso. Así el niño seguía la plática. Más tarde le diría a Silvia que hiciera un ramo. A él todavía no le sale muy bien. Todo mundo estaba tan preocupado por este suceso, así que prometía que la próxima vez él mismo haría todo de las flores, y también le pedía permiso de saludar a Ripley. Y así este niño se acercaba al lado de Ripley. La saludaba, le decía que el día de hoy los lirios están tan hermosos. Había escuchado que le gustaban tanto esos lirios. Recordaba la vez que ella le había dado permiso de plantarlos, y él escuchaba atento toda la conversación. Él ni siquiera sabía que le gustaban los lirios, pequeños y bonitos, como ella. Por eso debió de gustarle tantos esas pequeñas flores. No lo entendía, no sabía eso. Lo único que sí sabía es que era una loca por la carne, pero no tenía idea de qué tipo de flores le gustaba. También sabía que le gustaban las tortas demasiado dulces. Tampoco sabía qué té le gustaba, pero sí sabía que ponía una cara graciosa cuando tomaba té de rosa, y estos momentos lo hicieron sonreír un poco. Él pensaba que sabía muchas cosas sobre ella, pero la verdad es que no es así. Si despertaría, le pidiera una segunda oportunidad. Una para hacer las cosas bien, para descubrir todas las facetas de ellos dos, para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que disgusta, conocerse completamente bien. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por aquel niño que decía que todo mundo la extrañaba, y él más. Extrañaba convivir con la duquesa, extrañaba estar con ella. Recordaba cómo Ripley escuchó su opinión cuando era ignorado porque él solo era un pequeñito. Le dio autorización para convertirse en el jardinero, encargarse de las lindas flores. Recordaba cómo era una duquesa amable y saludaba a todos con tanta amabilidad. De verdad esperaba que se despertara antes de que los lirios se marchitaban. Hizo tanto esfuerzo con ella para que esos lirios estuvieran fuertes y saludables, para disfrutar la vista del jardín principal. Y al ver que este niño estaba a punto de llorar por aquellas palabras, por esperar que Ripley reaccionara, Seronis acarició su cabeza y le dijo que él también esperaba que ella despertara. Y también
los rumores no eran la excepción. Rumores decían que Ripley estaba así por una maldición, y no lo entendía. Parecía pensar que sí era así, pues ella había mencionado que venía de otro mundo, y lo recordaba. Le informaron que todo se había quemado, excepto algo. Aquella muñequita que había hecho todo, que todo el reino se moviera, que todo cambiara, que la mansión se llenara por completo de muñecas de cabello rojo. Ahora era diferente, y ahora se culpaba. Le prometió que iba a buscar la solución, del fin del mundo. Y él creía fuertemente que al no lograrlo la devolvió a su mundo real, lo que la volvía completamente loco. ¿Qué tal si era cierto eso? Esa teoría era cierta. Ripley jamás va a despertar porque no encontraron la solución de la maldición, no encontraron la solución de ese problema. Pero algo pasaba. Ripley veía a un gato tan extraño. Un viento extraño llamaba su atención. Traía recuerdos de un pelo tan pelirrojo. Se sentía extraña. Se sentía que había olvidado todo lo que pasó en su vida. Sentía que su pelo había cambiado. Tenía recuerdos de que era más pesado y más abundante. Le parecía que estaba largo y completamente rojo. Pero alguien la interrumpió en sus pensamientos y volteó asustada al verla a la persona que la estaba hablando. Era John, la persona con la que le había difamado. La persona que la enfrentó acusándola de seducir a su novio estaba enfrente de ella. Estaba impactada y esta persona estaba enojada. ¿Por qué estaba actuando como si no la conociese? ¿Por qué pone esa cara cuando la vio? Y ella no lo entendía. ¿Por qué ahora están de esta manera? Porque siente que todo sigue siendo muy incómodo. Actuaba como si nada. Y seguía recordando cosas que había desayunado en la mañana. ¿Tan siquiera desayunó? ¿Por qué tenía recuerdos tan extraños? Sentía que había pasado demasiado tiempo. Incluso escuchaba cómo su amiga decía que ya dejará de estar molestando a su novio. Pues la verdad, les encantaba molestarlos a ellos dos, pero ella se quedó impactada. ¿Cuál novio? ¿De qué estaba hablando? ¿Tenía novio? Si ella recordaba que no salía con nadie. O tal vez sí. Últimamente sentía que su memoria estaba fallando. ¿Un abrazo? ¿Qué lo recordaba? ¿La sensación de conocer a alguien? Y así lo hicieron. Llegaron juntas a la primera clase. Encontraba a un tipo que le hablaba con tanta familiaridad. ¿Él era su novio? Si era su novio, ¿por qué no sentía nada? Se supone que debería sentir la panza llena de mariposas. Y su mente seguía colapsando. Cada cosa que veía, cada cosa que experimentaba, sentía que era diferente. Recuerdos borrosos inundaban su mente y actuó de una manera extraña. Pues quitó de una forma grosera la mano de su novio, quien estaba preocupado por ella. Y así inventó que le había hecho eso porque no se había lavado el cabello y le pedía perdón. Pero a él realmente no le importaba eso, incluso le parecía un poco tierna. Y no lo sabía, pero se asustaba, se sentía incómoda, como si algo no estuviera bien, como si no pudiera ser cariñosa con él, como si no sintiera nada. Y así más tarde llegaba a su habitación. Se sentía cansada, se sentía frustrada, sentía que su mente le daba vueltas y vueltas, como si nada encajara en su vida, como si de la nada se despertó muchísimo tiempo, sin recordar nada, sin saber nada. Y cada cosa que experimentaba, cada cosa que vio en el día le recordaban otras, recuerdos confusos, visiones extrañas. Incluso su casa, se sentía como si esto no fuera de ella. Le llamaba la atención aquella pequeña muñeca que su madre le había hecho. Le resultaba algo familiar, algo que no encajaba, pues esto era una simple muñeca. Nuevamente recuerdos llegaban a su mente, como si esta muñeca fuera muy importante. Y se levantó en la noche asustada. Ni siquiera se había dado cuenta cuándo se durmió, pero lo que la despertó fueron maullidos. ¿Un gato? Algún gato estaría rondando por aquí, pero sentía la extraña sensación de que algo la estaba llamando nuevamente. Y se topó aquel peculiar gato que estaba en su universidad en la mañana.
lo que la dejó asustada, pues este gato tenía una cara muy rara y le pareció tan raro. Su cara había cambiado por un momento, pero definitivamente algo sí estaba pasando. La muñeca se iluminaba, la luna se estaba poniendo de una forma extraña, estaba brillando demasiado. Se veía que no era normal, o tal vez sí, era luna nueva. Pero lo que sí cambió todo es que escuchó una voz. Alguien la saludaba. Veía a la muñeca y su voz salía de ahí que le decía ven acá, lo que la hizo asustarse demasiado, sentirse pálida. La muñeca le estaba hablando. Algo paranormal estaba pasando enfrente de ella, pero escuchó otra voz que le dijo que eso era completamente ridículo. ¿Cómo una muñeca va a hablar? Y una figura pelirroja estaba enfrente de ella. Ver aquel llamativo vestido como si fuera de la época antigua, un pelo completamente llamativo y color rojo, parecía que había salido de una obra de teatro. Pero lo más importante es cómo estaba en la habitación si está cerrado. Pero lo que no entendía, ¿por qué estaba tan confundida? ¿No la reconocía? Pero la verdad es que sí, algo sonaba. Y así se acercaba cara a cara y le decía, mírame. Tú de verdad me reconoces. Así, las dos finalmente juntaban sus frentes. Estaba segura que podía recordar, y sí, como si esto fuera magia, todos los recuerdos llegaron a su mente. La hermosa mansión, aquel último desayuno que había tenido, aquel hermoso hombre del cual estaba tan enamorada. ¿Cómo pudo olvidar eso? ¿Cómo pudo olvidar los mejores momentos de su vida? Entonces, ahora por fin recordaba todo. Era la verdadera Ripley. Era la verdadera persona que le hablaba, pero lo que pudo, simplemente le dijo perdón, dejándola completamente confundida. Una disculpa. Usó su cuerpo. Dijo mentiras. Vivió una vida que no era de ella. Usurpó todo lo de ella. Así que era momento de pedirle perdón. Debió haberse quedado tranquila, pero ella le dijo que pues también hizo lo mismo, no entendía por qué disculparse, y la verdad es que este lugar le parecía completamente genial. Vivió todo lo que quiso vivir, hizo muchas cosas, así que ambas estaban a mano. Lo que la dejó impactada, pues se quejaba de su otra vida. Ya no tenía que escuchar sermones, ni actuar como una señorita, ni esperar a casarse, y tampoco la regañan, ni tiene que pedir permiso para salir. Y era completamente bueno que ella tuviera la oportunidad de estudiar todo lo que ella quería. Cualquier cosa podía acceder sin sermones, sin regaños, sin algo de que una señorita no lo puede hacer. Incluso le dan elogios por su escritura, que es elegante y clásica. Y sus amigas la hacen reír tanto. Su novio es tan adorable y guapo y caballeroso. Sí, la casa es pequeña, ¿verdad? Y también se tiene que hacer cargo de todas las cosas, como la ropa o la comida. Pero fue tan feliz en este mundo, vivió tan contenta, lo que le parecía increíble. Realmente vivió tan bien. Y ella aquí siempre estuvo sola. Y realmente, la verdad, la que tenía que pedir disculpas era ella. Porque ella fue la que cambió su vida. Hizo el intercambio con la muñeca de la felicidad. La que la llevó a ese mundo fue ella. No sabía que para obtener una nueva vida, ni tampoco de esta muñeca, tenía que intercambiarla con una persona. Fue realmente impresionante cuando abrió los ojos y se encontró en esta habitación. Pero obvio no pudieron decir nada. Y ambas acordaron que sí es cierto, pues si no las tomarían como si estuvieran locas. Pero recordó a alguien que sí lo hizo. Recordó a alguien que sí le creyó. Lo extrañaba. Seronis. Lo extrañaba tanto. Y Ripley le mencionó que si estaba hablando del duque de Ingrid. ¿De verdad cayó en los encantos del duque? Es cierto. El duque es tan hermoso que nadie en este mundo se compara con él. Obviamente también leyó la novela, así que sabía que el duque tenía que ser el príncipe y el protagonista sí o sí. Aunque su opinión estaba dividida porque para ella, Estrella no merecía ser la protagonista. Alguien demasiado simple y humilde. Y estas dos empezaron a pelear por sus distintas opiniones. Y bueno, pues lo que concordaron es que pues Estrella sí merecía un final feliz, pobrecita. Pero le preguntó al final. La novela, ¿verdad? Acaba con la boda, ¿cierto?
Pero ahora era diferente, pues ella se casó con Cerón, se hizo amiga, muy amiga de Estrella. Entonces, puede ser que sea un mundo diferente y no va a acabar con el final feliz. Aunque se case con Ceronis, no va a pasar nada. Y se paró como loca, diciendo que tenía que ir a ver a Ceronis, decirle que nada va a pasar. La triste realidad le cayó como agua. Ya no podía ir y decírselo. Volvió a su cuerpo original. Recordaba el incendio y también su final con Silvia. Y al final, el hermoso hombre, el amor de su vida corriendo hacia ella. Así que le preguntó por qué la trajo hasta acá. Lo sabía. Como ya habían disfrutado bastantes cosas, era seguro que ella quería regresar. Pero también le daba miedo. Si le decía que no quería quedarse aquí, ¿pensará que es egoísta? Que si le pide que le dé su vida, reaccionará mal. Pero fue diferente. Ella le dijo que le encanta vivir aquí. Quiere estar aquí, ya no quiere regresar a su mundo. Quería quedarse aquí para siempre, disfruta tanto todo. Lo que la dejó confundida y a Ripley completamente feliz. Así que le dijo que ella también. Le gustaba el otro mundo, le encantaba. Y de verdad, prefiere quedarse allá. Acá solo tenía recuerdos dolorosos y quería desaparecer. Pero cuando despertó por primera vez allá, todo su mundo cambió. Tiene tantas personas preciadas que se preocupan por ella, emociones, amigos que la apoyan y alguien que siempre la va a cuidar y amar. Y a pesar que le confesó que su mundo era mentira, no la dejó. Y así le dijo que quería volver, porque su mundo era ese. La confesión estaba hecha. Y Ripley gritó de asombro. De verdad estaba tan feliz. Pensó que sería difícil convencerla de que le dejara su cuerpo y su vida. Así que le decía que ya tenía que volver, ya tenía que finalizar y ir cada quien vivir su vida. Intercambiarán oficialmente su destino. Pues la verdad eso decían las instrucciones, cosa que le asustó porque no sabía que había instrucciones. Y sí, lo que decía es que las personas que quieran vivir una nueva vida, en la noche de luna llena, deberían de hacer 2 volteretas, 3 medialunas y pararse de manos mientras recita el hechizo. Cosa que le dejó impactada, pues que de verdad qué rituales tan extraños. Y después de un tiempo nuestras almas regresarán nuevamente a nuestros cuerpos. Pero si las 2 almas se ponen de acuerdo y tienen a la muñeca como testigo, pueden cambiar sus vidas de manera definitiva. Por eso siempre tenía oportunidad, le decía ven para acá, le hablaba entre sueños, le decía que viniera, pero pues la verdad parecía no querer colaborar. Pero qué fortuna volver a toparse. Pero la cosa rara es que Ripley hablaba hermosa de las cosas de Isla, mientras para ella parecía que Isla solo era una charlatana más. Pero lo que tiene que entender es que una vez hagan esto, no va a poder volver nunca. Si deciden aceptar este hechizo, será para siempre. Y ella le dijo que sí, estaba completamente de acuerdo y seguro. Y así que era momento de hacerlo. Pero de verdad estaba tan segura de esta decisión, porque para ella este lugar era tan horrible que quería desaparecer. Pero así le dijo que no. Tan siquiera en la novela ni siquiera aparecía. Su vida era tan aburrida. Y sí, disfrutó y vivió todo lo que pudo con el amor de sus padres. Pero solo eso. A veces sentía que se le estrujaba el corazón y se ahogaba. Y lo entendía, pues ella nunca podría haberse convertido en el personaje principal. Y por eso vivirá acá. Porque aquí, cada quien puede ser lo que quiera. Si alguien puede prometerse algo, lo va a cumplir. Así que ya era momento de hacer este ritual. Y también le pedía que cuidara a sus padres, le diera tanto amor. Y también a Silvia, es muy buena. Y también le decía que le mandara saludos a Rose, era su amiga. Pero bueno, eso sí no se lo iba a decir. Pero ella solo le pedía que cuidara mucho a sus padres. Pero realmente estaba tan feliz de que haya encontrado su mundo y su felicidad allá. Y así, estas 2 se despedían, deseándose lo mejor, mucha salud y que se cuiden. Así, finalmente hicieron el intercambio oficial y para siempre. Sentía como su cuerpo llegaba otra vez a ese lugar tan extraño y oscuro. Veía ese gatito otra vez. Ese gatito que protegerá del mundo, pero lo que se daba cuenta es que este empezaba a caminar. Y ella lo empezó a seguir. Pues ciertamente recordaba que le decían, el gato que te va a guiar a la felicidad. Y sí, este gato era esa su misión. Por eso Isla insistía tanto en vendérselo, porque este gato la iba a guiar al camino de verdad. Sentía el olor de las flores, pero su cuerpo no podía moverse. Escuchaba
a Zeronis, que se estaba rompiendo cada vez más. Al momento donde Zeronis decía que todo el mundo decía que estaba en una maldición, donde se culpaba porque no pudo romper esto, donde lloraba por sentir que la había perdido, que había regresado a su mundo real, donde le lloraba fuertemente, donde no podía parar su llanto porque de verdad estaba tan aterrorizado. ¿De verdad nunca podrá volver a ver a Ripley? ¿Se quedará así para siempre? Pero no. Tenía que pararse, tenía que decirle que estará aquí para siempre, que ya nunca se irá. El mal había pasado, tenía que hablarle, tenía que decirle que todo estará bien, tenía que abrir los ojos. Y sí, fue justo en este momento donde empezó a moverse y donde susurró suavemente el nombre de Zeronis, donde él volteaba asustado pensando que había escuchado mal y no era así. Ripley abría los ojos y lo primero que le dijo que por qué esa cara tan larga. Le ponía triste verlo de esa forma. Su cabello había crecido demasiado y Zeronis parecía no reaccionar. Al verla quererse levantar, le decía que no. Estuvo dormida tanto tiempo, 50 días, no podía levantarse como si nada. Y esto sí le pareció impresionante. ¿Tanto tiempo? Sí sintió que se había ido durante un día. Pero lo único que preguntaba es si estaba bien. Zeronis estaba temblando, se veía tan extraño, estaba asustada. ¿Qué le estaba pasando a él? Y al momento de querer agarrarlo, él simplemente retrocedió. Estaba en shock, no sabía por qué estaba reaccionando así, y la cara asustada de Ripley lo decía todo. Pero es que él sentía que si la tocaba, iba a desaparecer. No puede creer que haya pasado tanto tiempo, 50 días. No puede creer que había despertado como si nada. Era completamente imposible para su mente ver que había regresado. Aunque sea una alucinación, aunque sea un momentáneo, simplemente quería escuchar su voz. Si iba a desaparecer como si nada, solo quería escucharla una vez más. Pero Ripley se acercó a él y le daba un beso. Recordaba ese momento cuando él volvió de la guerra y parecía un sueño para ella. Es lo que está pasando. Y así lo abrazó fuertemente. Había regresado. Era ella. Y jamás se iba a volver a ir. Este es el lugar al que pertenece. Su mundo estaba aquí. Y así es como Ripley había regresado.